El día de hoy en su podcast favorito, Entre Cortinas, contaremos la historia La Travesía de Nicolás. La historia empieza con dos niños, de aproximadamente 10-12 años, a punto de conocerse. Estaban cursando el cuarto año de primaria. Curiosamente, los dos entraron ese mismo año a esa escuela. Eran nuevos y no conocían a mucha gente. Aunque para ser sinceros, a Nicolás no se le dificultaba tanto relacionarse con los demás y hacer amigos. Nicolás era una persona extrovertida. Provenía de una familia bastante estable. Sus papás estaban casados. Eran felices. También tenía un hermano 3 años mayor que él. Max, ese era su nombre. Max también era nuevo en esa escuela y tenía una personalidad muy similar a la de Nicolás. Eran niños normales que hacían amigos, ejercicio y en general eran felices. Pero por otro lado estaba Carlos. Él era un niño sumamente introvertido. Era el típico niño que le costaba mucho ser amigos, pero cuando conseguía uno verdadero, no le fallaba ni lo dejaba solo jamás. El padre de Carlos había muerto una semana antes de su nacimiento y ahora vivía con su madre y hermano, que también tenían muchas peleas entre sí. Su mamá Flor era inestable en cuanto a relaciones y la hija, 8 años mayor que Carlos, estaba en la plena pubertad. Carlos era un niño muy noble, tenía buenos valores, pero a veces no lo reflejaba. Era el típico niño sin suerte. Todo le pasaba y muy a menudo hacía cosas buenas que parecían malas. Para suerte o coincidencia de ambos, empezando quinto año, les tocó el mismo salón de clase. Estaban en quinto B, un salón lleno de populares. Al principio a los dos les costó tener amigos, pero después pudieron integrarse excelentemente. A mitad de año hubo una presentación por la clase de historia sobre la civilización olmeca, donde se citó a los padres de los alumnos del salón para que conocieran el trabajo de sus hijos. Allí, la madre de Carlos y Nicolás se encontraron y empezaron a platicar sobre las cosas que platican las mamás, hasta que se dieron cuenta que vivían en la misma colonia. Así que como las dos tenían muchas dificultades para recoger o llevar a sus hijos, hicieron un pacto. Flor, la mamá de Carlos, llevaría a Carlos y a Nicolás a la escuela en la mañana, y la mamá de Nicolás los recogería saliendo. Desde ahí, poco a poco, Nicolás y Carlos se volvieron inseparables. Empezaron compartiendo la ida a la escuela y el regreso a la casa, hasta compartir tiempo en el salón y después de clases. Carlos no tardó mucho tiempo en ser acogido por la familia de Nicolás. Le invitaron a comer y a pasar tiempo con ellos. Carlos, al ser una persona muy noble, se ganó el corazón de la familia de Nicolás. Se volvieron un par de amigos inseparables. Se consideraban que eran mejores amigos y sus personalidades congeniaban excelentemente bien. Siempre se la pasaban riendo y disfrutaban el tiempo juntos. A Nicolás siempre le había encantado practicar algún deporte, pero lo hacía recurrentemente, es decir, no era algo que hacía al 100% o con mucha disciplina. No tenía un compromiso real con el deporte, hasta que encontró el canotaje, un deporte acuático donde el atleta debe llegar a la meta subido en un bote antes que sus contrincantes. Un deporte sencillo, pero donde se necesita mucho equilibrio y fuerza abdominal. Nicolás decidió entrar a ese deporte por su hermano Max, que practicaba remo, algo similar pero con distintos tipos de bote. Nicolás siempre fue alguien muy apasionado que le encantaba siempre dedicar su 100% a lo que fuera que hiciera, y esto no iba a ser la excepción. Rápidamente Nicolás empezó a destacar ahí y obtuvo buenos lugares en las competencias nacionales. Él siempre veía por su mejor amigo, Carlos, y lo invitó a que practicara este deporte. Lo invitaba con mucha ilusión, aunque no sabría que sería una de las peores decisiones de su vida. Carlos rápidamente aceptó su propuesta. Él tenía mucho tiempo libre en las tardes después de clases y estaba solo. Su hermana estudiaba y su madre estaba trabajando, por lo que para él era un escape de estar solo. Empezó a ir a canotaje y como siempre, Nicolás y él estaban juntos. Llegaban y se iban juntos, pero ahí pasaba algo diferente. Carlos hizo amigos y relaciones más rápido de lo normal. Las personas allí eran del mismo tipo, jóvenes con tiempo libre, usualmente pasaban mucho tiempo solos y querían algo para distraerse, aunque había excepciones, claro. Carlos empezó a sentirse atraído por el deporte, casi no faltaba y cada vez empezaba a remar mejor, aunque no era muy disciplinado.
Siempre llegaba tarde y no siempre hacía bien los entrenamientos, pero era constante. Además, esto empezó a incrementar cuando Nicolás y Carlos se empezaron a juntar con unos hermanos gemelos. Es decir, empezó a incrementar la indisciplina de Carlos. Cuando se empezaron a llevar con los gemelos, pues pasaban bastante tiempo con ellos en el entrenamiento. Ellos, los gemelos, eran 4 años más grandes. Eran huérfanos, vivían solos y con carencias. Usaban el canotaje como escape. Era cuestión de tiempo para que se descarrilaran y llevaran a uno o más con ellos al abismo. Carlos y Nicolás eran buenos amigos, como lo he dicho, desde el principio, casi inseparables. Pero al empezarse a llevar más con los gemelos, Carlos empezó a distanciarse un poco de Nicolás. A veces tenía conductas agresivas y cambiaba muy repentinamente de ánimo. Los gemelos usaban a Carlos como su títere, se reían de él y un día le hicieron probar el alcohol y las drogas. Cuando Carlos tenía aproximadamente 14 años, como Carlos era una persona muy vulnerable y no tenía mucho apoyo ni protección de su madre, se volvió una persona bastante moldeable. Aunque nunca le platicaba esto a Nicolás, Nicolás solo se daba cuenta de este cambio por sus cambios de conducta. Y aquí es cuando esta historia empieza a retorcerse, donde Carlos se convierte en el villano de la historia y Nicolás, sin quererlo, en el héroe salvador. Carlos empezaba a tener conductas muy extrañas. Estaba empezando a faltar a la escuela, sus calificaciones iban en decadencia y la relación con su madre iba peor. Todo esto porque empezaba a ser adicto. Nicolás estaba tomando un poco a la ligera. Él pensaba que era parte de la pubertad y que era algo normal, hasta que vio algo que lo hizo recapacitar. Tuvo el llamado a ser héroe. Carlos siempre se había llevado muy bien con el hermano Nicolás. Eran amigos muy cercanos, como hermanos. Además, los fines de semana vendían manzanas enchiladas como negocio. Carlos siempre era un niño muy atento con el negocio y era muy entusiasta con él. Todos los sábados se veían para hacerlas y después se las repartían para venderlas. Un día, cuando se tenían que ver para registrar las ganancias de las manzanas vendidas en la semana, Carlos dejó plantado al hermano de Nicolás. Al día siguiente se vieron y Carlos explicó que no había vendido ninguna y que necesitaba dinero para unas cosas que necesitaba para la escuela. Cuando el hermano de Nicolás, Max, se opuso, este lo empujó y lo insultó. Nicolás, por suerte, presenció todo esto y supo que tenía que hacer algo al respecto. Nicolás siempre había tenido una relación de madre e hijo con su entrenadora de canotaje Liz. Ella conocía tanto a Carlos y a Nicolás muchísimo porque los conocía desde chicos. Sabía cuando había algo mal entre ellos. Eric acudió a ella como su mentora. Buscaba una ayuda en ella para encontrar la mejor manera de actuar. Liz sabía de los problemas que tenía la mamá de Carlos y sabía que una noticia como esas podía derrumbarla, por lo que buscaban actuar con la mayor cautela posible. Durante todo el tiempo de conocerse, Liz siempre instruía a Carlos porque veía potencial en él y sabía un poco acerca de las carencias que podría llegar a tener porque ella vivió lo mismo. Es por eso que Nicolás fue la primera persona que pensó para que le ayudara con el asunto. Idearon un plan, el cual consistía en platicar primero con Carlos, luego con su hermana y al final con su mamá, dependiendo de cómo se fueran dando las cosas. Al hablar con Carlos, él continuaba siendo muy agresivo y no parecía que fuera a cooperar mucho. Él ni siquiera aceptaba su adicción y se veía completamente en contra de poder hacer algo al respecto para cambiarlo. La plática terminó en discusión, empujones y maltratos verbales por parte de Carlos. Decía que no necesitaba ayuda de nadie y que él estaba completamente bien. Liz y Nicolás hablaron con su hermana y su familia, al no tener otra alternativa, y decidieron meterlo a una asociación que ayuda a personas con problemas de adicción. Nicolás aceptó hacerlo, aun sabiendo que iba a perder la amistad de Carlos, pues él, cuando se enteró de lo que había hecho Nicolás, lo insultó y le deseó jamás haberlo conocido. Eso fue muy duro para Nicolás, y eso fue la verdadera batalla. Aquí fue donde empezó la verdadera batalla de Nicolás. La batalla no era contra un enemigo, ni con su hermana, ni con su mejor amigo Carlos, era contra sí mismo. Estaba luchando con la idea de que Carlos todavía estaba bien. La primera discusión lo hizo tomar manos a la obra, pero él seguía pensando que tal vez podía recuperarse sin ningún tratamiento posible. Seguía aferrado a la idea de su mejor amigo, de que iba a seguir estando con él y que no lo iba a abandonar. Seguía con la idea de que iba a volver y que iba a ser el mismo de antes. El abismo por el cual Nicolás podía caer, si no aceptaba las cosas, era inmenso, y los riesgos aún peores. El no actuar con determinación podía derivar en sucesos tremendamente feos.
Desde un trauma por no haber hecho nada, por seguir incentivando su adicción y esa sensación de vacío en su alma, hasta ser partícipe y compañero de él en su adicción. Nicolás podía caer en la adicción también. La revelación de Nicolás fue dura para él. Fue el aceptar que iba a perder esa versión de su amigo, con el que tanto había congeniado, con el que tantos momentos había pasado y con el que tantas cosas había compartido. Iba a perder a ese amigo que convivía con su familia como si fuera parte de ella. Su consagración constó de aceptar que se está con los amigos en las buenas y en las malas, que todo lo que hizo por Carlos fue por un bien y que él sabe que algún día él se lo va a agradecer y lo va a entender, y que lo impactará en el futuro. A partir de ahí Nicolás aprendió a actuar con valor y a hacer lo que un amigo y hermano harían, ver por el otro sin importar cuál sea su situación, siempre irse por el beneficio del otro sin importar las consecuencias. Esto afectó de enorme manera la vida de Nicolás y de su familia, ya que al vivir esa experiencia tan cerca y ver cómo afectó todo esto a la familia de Carlos, se volvieron más unidos, tenían mayor confianza y arreglaban las cosas hablando y teniendo debates. El lema final que Nicolás nos deja para este podcast es: un gran poder, refiriéndose obviamente al poder de la amistad, conlleva una gran responsabilidad, refiriéndose a todo lo que se debe hacer para que un amigo esté bien. Historia basada en hechos reales.